Hola a todos, bienvenidos a Algo para Decir. Si no me conoces, mi nombre es Daisy y hoy me gustaría hablarte acerca de un tema que le he titulado Ve con las fuerzas que tienes. Para hablar acerca de este mensaje, me gustaría mencionar a un personaje en la Biblia que se llama Gedeón. El contexto, el momento en el que Gedeón aparece en la Biblia es cuando Israel estaba viviendo una de las temporadas más difíciles. Estaba siendo saqueada, estaba siendo maltratada, estaba siendo atacada por el pueblo de Madián, los madianitas. Seguramente recordarán una película de Pixar, Hormiguitas, en el que habían unos insectos muy grandes que venían hacia el lugar donde estaban las hormiguitas y ellas tenían su comida y ellos los saqueaban. Pues de igual forma pasaba con Israel en ese tiempo. Israel trabajaba la tierra, plantaban sus viñedos, pero venían los madianitas en épocas específicas con todo su ganado y dice la Biblia que saqueaban todo lo que tenía Israel, dejaban sin vida a las vacas, a las ovejas, y entonces el pueblo de Israel continuamente vivía este saqueo, continuamente vivía estos ataques de los madianitas y no podían librarse de ellos porque eran muy numerosos. Israel estaba viviendo esta situación a causa de su desobediencia. El Señor les había dicho que no adoraran a otros dioses. Ya ellos habían pasado por el proceso de salir de Egipto, tener su tierra prometida y el Señor les dio instrucciones claras. No tenían que irse detrás de otros dioses. Pero Israel desobedeció y empezó a adorar a los dioses de las naciones que estaban cerca de ellos, a Baal, a la diosa Aserá. En este tiempo de frustración, de dolor para Israel, el Señor envió un profeta, porque Israel empezó a clamar al Señor, pidió ayuda. Entonces el Señor envió un profeta al pueblo de Israel y les dice que esta situación que ellos están viviendo es por causa de su desobediencia, por haber adorado a otros dioses. Más adelante, mira, el Señor envía a un ángel. Va el ángel del Señor a un terreno, bajo un árbol, y ese terreno pertenece al padre de Gedeón. Y entonces encontramos en escena a nuestro personaje, a Gedeón. Gedeón está trabajando la tierra, está trabajando el trigo, y en ese momento el ángel del Señor le dice estas palabras a Gedeón. Le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón, mira, Gedeón le responde algo que denota mucho cómo está su corazón. Gedeón no se asusta porque aparece un ángel. Gedeón no se sorprende porque está solo y hay una voz que le habla. No menciona la Biblia que él se asustara, ni que se pusiera rostro al suelo, ni se sacara las sandalias, no. Él siguió y mira la respuesta que le dio al ángel. Le dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo lo que nos pasa? ¿Dónde están las maravillas que contaban nuestros padres de cómo el Señor les sacó de tierra de Egipto? A la verdad, el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Gedeón estaba frustrado, estaba desolado, estaba triste. No le impresionaba nada, ni siquiera que el ángel se hubiese aparecido. Él estaba tan triste y tan decepcionado que lo que menos quería escuchar era que Dios estaba con él. Él sentía en su corazón que Dios lo había abandonado, porque si fuera lo contrario, no estarían viviendo eso. Muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Lo que menos queremos escuchar es que alguien nos diga que Dios está con nosotros. Porque cuando nos dicen eso en momentos difíciles, nosotros decimos, ¿de verdad? Dios está conmigo, ¿cómo puede estar conmigo? Si estaría conmigo, yo estaría viviendo otra cosa. Mi presente sería de otra manera. ¿En dónde están las maravillas que mis abuelos o mis padres o mis vecinos me han contado de lo que Dios ha hecho con ellos? ¿En dónde está? Porque yo no veo, yo no he vivido ninguna de esas maravillas en mi vida. Estoy seguro que Dios me ha desamparado. ¿Cuántas veces nosotros sentimos eso? Pero no muchas veces lo decimos, por miedo, por vergüenza, ¿verdad? Pero así sentimos. Lo que menos queremos ver es un mensaje escrito o un audio o una prédica que alguien nos diga que Dios está con nosotros. Sentimos todo lo contrario. Y así estaba Gedeón. Estaba con un sentimiento de frustración, de decepción con Dios. Sentía que Dios lo había abandonado por completo,
Que nadie por favor le diga que está Dios con él. Eso no era verdad. Para Gedeón, las palabras del ángel eran 3 mentiras. Ni Dios estaba con él, ni era un guerrero, ni mucho menos valiente. Él estaba trabajando el trigo y en la Biblia habla que él estaba en un lugar trabajando el trigo que era un poco escondido y lo hacía así para que cuando vinieran los madianitas no le quitaran ese trabajo, esa comida que él había hecho. Entonces él vivía escondido, él trabajaba y yo me imagino que cada vez que trabajaba pensaría, ¿realmente esto que estoy labrando va a ser para mí o se lo van a llevar otros? ¿Cómo vamos a subsistir el mes siguiente? ¿Cómo vamos a continuar? Y ese cansancio mental de pensar cómo va a ser lo siguiente, qué va a pasar conmigo, es tan abrumador que te quita las fuerzas. ¿No te ha pasado que cuando estás decepcionado de todo, especialmente con Dios, no tienes fuerzas físicas, no tienes fuerzas emocionales, no quieres continuar? Tienes apenas fuerzas para levantarte si acaso, apenas fuerzas de continuar un poco más. Si tienes familia, lo haces un poco por ellos, pero a veces no tienes ninguna fuerza más, solo quieres estar tumbado, encerrado, que nadie te diga nada y solo quieres llorar, solo quieres estar triste todo el tiempo. Solamente te apetece estar solo, no quieres luchar, no quieres seguir. Así estaba Gedeón. Se sacaba las fuerzas de donde no tenía para poder trabajar el trigo. Sin embargo, a estas palabras que Gedeón tuvo de sinceridad con el ángel, esta vez ya no le responde el ángel a estas palabras de Gedeón. Directamente en la Biblia dice que le responde el Señor. Interviene el Señor y le dice, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de los madianitas. Yo soy quien te envía. Mira, esta es la frase que me gustaría que te quedes de este mensaje. Ve con las fuerzas que tiene. El Señor no dice, ¿qué manera de hablarme es esta? ¿Cómo puedes decir que yo no estoy contigo? ¿Cómo me puedes hablar así? Tampoco dice, bueno, tú no me crees, pues el siguiente. Como muchas veces nosotros creemos que Dios va a ser con nosotros. Aquí se está mostrando un Dios paciente y misericordioso. Probablemente Gedeón no estaba cuando el profeta de Dios le dijo al pueblo de Israel por qué ellos estaban viviendo de esa manera. Quizás Gedeón estaba trabajando la tierra en un sitio y no escuchó lo que el profeta dijo. Quizás por esto él respondió de esta manera sin saber todo lo que Dios ya había dicho a Israel de la razón por la que ellos vivían así. Así que el Señor no le dice palabras para regañarlo, para exhortarlo, simplemente le dice, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de los madianitas, porque yo soy quien te envía. Con las fuerzas que tienes, el Señor reconocía que Gedeón no tenía casi fuerzas. Sabía que la decepción que él traía consigo por años era demasiada. 7 años fueron los que pasó Israel siendo atormentado por los madianitas. Así que el Señor comprendía perfectamente cómo Gedeón se sentía. Y él no venía para acusarle, él no venía para exhortarle, ni para traerle abajo, ni pedir más de Gedeón de lo que podía dar. Le dijo, ve con las fuerzas que tienes. Gedeón, mira lo que le responde. Yo voy a ser quien salva a Israel, pero si mi tribu, mi clan, es de las tribus más pequeñas de Israel. Y además yo soy el más insignificante de mi familia. O sea, Gedeón no solamente llevaba encima la decepción, no solamente llevaba encima la frustración de lo que sentía por el Señor, sino que además él mismo tenía una inseguridad tremenda. Sentía que de donde él venía no era la mejor tribu. Él mismo sentía que en su familia no lo aprobaban, no lo valoraban. Entonces, ¿cómo puede ser que él podía ser un guerrero y mucho menos valiente? Entonces, mira, a estas palabras de Gedeón, el Señor le vuelve a hablar y le dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Le da palabras de seguridad. El Señor entiende precisamente lo que Gedeón está sintiendo, pero el Señor no desiste de Gedeón. El Señor con mucha paciencia le empieza a dar palabras de seguridad y le dice, yo voy a estar contigo, tú lo vas a hacer, aunque tú no lo creas, aunque tú mismo pienses que no vas a poder, no te valores a ti mismo, yo sí sé quién tú eres porque yo te creé y sé lo que he puesto en ti.
Tú eres el guerrero valiente que por tu mano va a ser libre Israel, como si fuera un solo hombre va a ser destruido Madián. Acto seguido, Gedeón, con toda la inseguridad que tiene y no siendo suficiente estas palabras que el Señor le da de afirmación, le pide señales y le dice: Señor, si realmente yo me he ganado tu favor, haz esto por mí. Y Dios le concede esa prueba. Después le pide otras 2 señales para saber si realmente iba a ganar la batalla. Y efectivamente el Señor le concede todas estas señales. Incluso le dio una 4ª señal que Gedeón no pidió, pero que el Señor la dio como un bonus y Gedeón la tomó porque él estaba lleno de inseguridad. Había pasado muchísimos años de su vida de esta forma. Entonces el Señor sabía que lo que Gedeón necesitaba era pruebas de seguridad, afirmación. Y Dios se las dio. Ya no era una labor del ángel. Directamente Dios se puso con esta labor con Gedeón y le dijo: yo voy a tratar contigo en este proceso para que llegues a cumplir lo que yo quiero que tú cumplas. Cuando llegó el día de la batalla, Gedeón ni siquiera inició la batalla él solo. Fue una estrategia como casi todas las estrategias que el Señor ha usado para demostrar que la victoria que tenía Israel, que obtenía Israel, no era por un hombre, era por Dios. Dios utilizaba personas como un instrumento, como un canal, pero la victoria siempre venía de parte de Dios. Y Dios quería dejárselo muy claro a Israel, porque en esta vez fueron con pocas personas, fueron 300 ante un ejército multitudinario que eran los madianitas. Pero Gedeón tuvo que ir con 300, esa fue la instrucción de Dios, y cuando estuvieron alrededor del campamento enemigo, con trompetas y con cántaros hicieron tal ruido que dice en la Biblia que los madianitas se asustaron, no sabían lo que pasaba y se empezaron a matar entre ellos. Algunos huyeron y luego el ejército de Israel tuvo que perseguirlos. Pero es increíble que cómo fue la manera en que ganaron. Gedeón literalmente presenció cómo el Señor hacía que el pueblo de Israel se convirtiera en un pueblo vencedor. Él lideró este ejército, él animó a este ejército para ponerse alrededor de este campamento. Él fue instrumento de Dios, pero la victoria la trajo el Señor por una estrategia impresionante. Esto a mí me muestra una sola cosa. El Señor no nos pide que vayamos con todas las fuerzas. Él no te pide que tengas toda la fe, que tengas toda la capacidad para que hagas lo que tienes que hacer, lo que el Señor quiere que hagas. El Señor va a tener toda la paciencia que se precisa para que tú lo puedas hacer. Los seres humanos somos impacientes, los seres humanos muchas veces queremos ver los resultados de las personas de una forma inmediata, pero el Señor es paciente. El Señor sabe lo que necesitas. En su palabra dice que su amor es paciente. Y Él sabe el proceso que tú necesitas pasar para cumplir y llegar a ese día cuando veas tu misión realizada. El ángel le dijo a Gedeón que era guerrero y valiente. Gedeón sabía estas palabras, para él eran tan lejanas. Pero yo me imagino a Gedeón cuando estaba en el campo de batalla y vio todo ese ejército que él lideraba y vio cómo venía la victoria. Entonces él habrá dicho: realmente puedo ser un guerrero y soy valiente, porque ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es que a pesar de que tengas miedo, tú continúes. El Señor no quiere que tengas todo para avanzar. El Señor solamente quiere que avances con la fuerza que tengas, con la poca fuerza que tengas, con la decepción que puedas tener con Él porque piensas que Él te ha dejado. Los momentos de desesperación, de frustración y de orfandad espiritual son muy dolorosos y nos roban toda la fuerza, las ganas de soñar, las ganas de continuar. Pero el Señor te va a buscar, el Señor va a venir a tu encuentro y te va a decir las palabras que necesitas para que tu seguridad sea afianzada. Ve con las fuerzas que tienes, guerrero valiente. Ve con las fuerzas que tienes, guerrera valiente. Solo necesitas creer que el Señor va a iniciar contigo el proceso necesario para que tú te creas lo que el Señor ya sabe quién tú eres. Y entonces tú vas a ver milagros en tu vida que no van a venir de tus esfuerzos, sino de la mano de Dios. Y tú te vas a convertir en ese canal de bendición para tu familia y para muchos. Hay una frase que me encanta de Martin Luther King que dice: si no puedes volar, corre.
Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. No importa lo que hagas, sin importar lo que hagas, sigue avanzando. Este es el tiempo de que nosotros podamos ser muy sinceros con el Señor, de que nuestra oración no sean repetidas ni lo que nos han dicho. Sé sincero con el Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que te ha dejado? ¿Sientes que Él te ha desamparado? ¿Que todas esas maravillas que tanto se escuchan en tu casa, que otros lo dicen, tú ya no lo vives? Sé sincero. Dios te va a sorprender en la manera en cómo te va a hablar y cómo te va a tratar. Ve con las fuerzas que tienes. Y aunque no lo creas, el Señor está contigo. Que Dios te bendiga.